Pues bueno, buenas noches, Daniel, Edgar, Julio. Pues bueno, vamos a comenzar hoy con el mensaje que tenemos para nosotros, los varones. Y pues bueno, eh, tengo un mensaje bien bonito de parte de Dios. Y digo bien bonito porque es algo que hemos estado viendo en estos últimos días. Dios ha estado hablando a la iglesia y ha sido muy repetitivo en este tema que vamos a tocar hoy, que tiene una similitud, todo lo que han compartido desde el pastor Josué ahí en Saltillo el lunes con una palabra que dio con el tema de que guardemos nuestra espada, haciendo referencia a lo que ha estado predicando el pastor Agustín los jueves, del cuidado de la lengua, cómo comunicamos, cómo nos expresamos. Y luego el pastor Víctor también compartiendo los miércoles, y aún este jueves también el pastor Agustín, todo lleva un matiz eh, igual, y también la pastora Caro el domingo, predicando todo que lleva una similitud o una armonía, diríamos, Dios hablando ese tema a nuestros corazones. Y es el tema de la madurez, el tema de la madurez que el Señor quiere para su iglesia y cuanto más para nosotros como varones, la madurez que necesitamos, ¿no? Entonces, el tema se llama Siguiendo el patrón perfecto. Siguiendo el patrón perfecto, haciendo referencia a no a un patrón, un jefe de laboral, ¿no? Hablando de un patrón de, de formas, de métodos, de maneras de hacer las cosas. Entonces vamos a seguir el método, las formas, las maneras de hacer las cosas de manera como lo que es el patrón perfecto. Y sabemos nosotros a quién hacemos referencia cuando digo patrón perfecto. Me imagino que entendemos que es Cristo, que es el Señor Jesús, nuestro varón perfecto, el hombre perfecto, al cual nosotros somos llevados para, para, para tener una similitud, para tener una imitación, y Él es nuestra imagen, la que tú y yo debemos de tener puesta delante de nosotros. Entonces la palabra que Dios me mostraba hoy es bien bonita. Les voy a decir algo, yo tengo muchos apuntes, o sea, tengo muchos apuntes, pero al final del día yo a veces ya no sé si seguirlos porque luego yo puedo escribir algo, pero en otro rato tengo otra cosa y de repente tengo otra cosa y cuando voy a compartir es otra cosa. Entonces llega un momento en el que le digo, Señor, de verdad, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Nada más déjame hablar algo que sea de bendición para nosotros. Pero yo sé que es lo que el Señor me ha mostrado, me ha entregado y que lo estoy asimilando para mí primeramente, como ustedes saben, la palabra de que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y vi precisamente algo posteado en el Facebook, algo que está posteando el pastor, posteó o compartió, reenvió, reposteó el pastor Javi, y que dice que muchos, dice, es un pastor que dice, hay muchos que me quieren enseñar algo que todavía no han aprendido, ¿no? Entonces yo me quedé meditando en eso, ya tengo como varios días que lo he visto, o sea, que lo vi, y pues si uno medita, dice, sí, cierto, no manches, hay personas que te quieren enseñar algo que pues ni han aprendido ellos mismos, ¿no? Eh, y en ese sentir, el temor, la responsabilidad de aquellos que hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios o que hemos sido puestos en un lugar de liderazgo, pues tenemos que vernos a nosotros mismos y que la palabra tiene que transformarnos y de esa manera nosotros participar en la obra que el Señor nos está llamando a hacer, ¿no? De servir como líderes, como maestros, como aquellos que están al pendiente de, del rebaño, así lo llama el Señor, ¿no? Y yo soy un rebaño de parte de Dios y pues bueno, hay quien está al pendiente de nosotros, así como ustedes
son también el rebaño del Señor, y el Señor nos pone para estar al pendiente de ustedes, pero obviamente el Señor nos llama a una madurez, nos llama a un crecimiento, nos llama a que tengamos un ejemplo perfecto, que ese es Cristo, ¿no? Es el patrón perfecto que tenemos. Y para esto vamos a ver un pasaje eh, en Mateo 14, 22 al 27, y en este pasaje es el pasaje cuando Jesús camina sobre el mar. Es el pasaje que todos hemos escuchado, espero que hayamos escuchado, si no, bueno, les cuento rápido no es que no vamos a leer la Biblia, pero les cuento para optimizar el tiempo que nos queda. Y es el tiempo cuando el Señor hace uno de los milagros en el monte donde multiplica los panes y los peces y muchos son alimentados. Y en ese tiempo, eh, después de todo esto, el Señor se aparta de sus discípulos y los manda a que se adelanten al otro lado, que crucen el río, ¿no? El mar. Y Él se va al monte a orar. Y después dice la Escritura que como a medianoche, a la tercera o cuarta vigilia, no recuerdo ahorita, es cuestión de leerlo, se les aparece Jesús caminando sobre el mar, ¿no? Y aquí es donde pasa este suceso, donde todos se espantan y les dice Jesús, tengan paciencia, tranquilos, no se espanten, soy yo. Y aquí dice la Escritura que Pedro audazmente le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti, sobre el mar. Y la respuesta de Jesús fue, ven, ok, ven. Y nos enseña la Escritura que Pedro bajó, descendió de la barca y fue hacia Jesús. Y dice la Escritura que de repente Pedro volteó a ver permítame un momento. Natán, estoy en la reunión, ve con mamá, por favor. Perdón. Entonces, dice la Escritura que desciende de la barca, va caminando y que de repente ve los fuertes vientos, el oleaje y todo. Y en ese momento, ¿qué pasa con Pedro? Dice la Escritura que él coge temor. A él lo abraza el temor. Él se siente menos, se siente pequeño. Él siente que no puede. Él tiene pavor. Y dice la Escritura que inmediatamente él se fue debajo del mar, se hundió y que clamó, Señor, sálvame, la mano del Señor Jesús, que Edgar en su momento tenía una imagen bien bonita donde la mano del Señor Jesús estaba ahí metiendo la mano debajo del mar para rescatar a Pedro. Bueno, esa imagen es de este pasaje que estamos viendo, está en tres pasajes, está en Marcos, está en Mateo y está en Juan. Pero solamente en Mateo es donde habla que Pedro se abalanza sobre el mar para caminar en el mar yendo hacia Jesús. Pero aquí nos enseña la Escritura que Pedro, al ver la situación adversa, al ver los peligros reales, físicos, tuvo gran temor. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y el Señor Jesús lo rescata y luego le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, una fe pequeña, o sea, tu fe fue tan pequeña que hizo que tú te hundieras. Dice la Escritura que subió y que todos lo adoraron. Bueno, ahí termina ese versículo, ¿verdad? Entonces, también tenemos otro versículo que quiero que hablemos. Ahorita vamos a hablar de todo el contexto, pero quiero que toquemos todos estos puntos. Luego en Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Hebreos 12 del 1 al 2. También lo voy a leer porque tiene que ver con lo que vamos a ver. Hebreos 12 del 1 al 2. Y aquí tiene mucho que ver esto, ¿no? Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Qué carrera? La carrera de la fe, la carrera de vivir para Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí ya estamos entendiendo un poco de lo que va a ser este tema, que es la importancia de que tú y yo tengamos nuestros ojos fijos en nuestra meta, en el objetivo, en el patrón perfecto, siendo seguidores del patrón perfecto, siendo seguidores del hombre perfecto. Dios nos está llevando y nos está hablando para que tú y yo caminemos hacia esa madurez, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y les voy a decir algo, mis hermanos, no hay nada más real que cuando tú y yo nos desenfocamos de los caminos del Señor, de la palabra de Dios, de la búsqueda del Señor, de la intimidad para con Él, que tarde que temprano tú te vas a ver hundido en situaciones que van a hacer y van a poner en peligro tu vida. Cuando tú y yo no estamos atendiendo la vida de Dios a través de Jesús, a través de su palabra, a través del consejo, a través de la oración, a través de vivir en la palabra del Señor, en la comunión con Dios, con mis hermanos y todo. Cuando nosotros nos desenfocamos, entonces habrán situaciones donde tú y yo nos estaremos hundiendo y estará abriendo peligro de muerte para nuestras vidas. Peligro. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias que están a nuestro alrededor hay veces que son tan grandes, tan desafiantes, que ponemos nuestra vista, nuestra atención en todo aquello que no es Jesús, y entonces es cuando tú y yo empezamos a tener esa situación de peligro. ¿Qué iba a matar o cuál iba a ser la causa de muerte de Pedro? Diríamos nosotros, no, pues la causa de muerte de Pedro iba a ser el peligro del mar, la tormenta, el mar furioso. Pero en realidad lo que puso en peligro la vida de Pedro no fue como tal lo físico, no fue como tal la tormenta, no fue como tal el problema, no fue como tal la enfermedad, pudiéramos decirlo. Lo que puso en peligro la vida de Pedro fue en realidad la falta de fe. Fue en realidad el quitar sus ojos de Jesús, el quitar sus ojos de aquel que es el autor y consumador de la fe, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. En nuestra vida, cada vez que nosotros atendemos cualquier cosa más que estar siendo fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a la comunión con Él, fieles a lo que el Señor ya nos ha dado, entonces es allí donde estará habiendo un riesgo para nuestra vida, un riesgo para que nosotros estemos débiles y en una de estas poder no contarla, no vivir para contarla, diríamos, ¿no? Por eso, mi hermano, el mensaje que hoy el Señor tiene para ti, para mí, es de que el Señor nos quiere llevar a una madurez, pero para esta madurez tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y poder confiar en que Él nos va a dar la victoria en todas las circunstancias que estemos pasando. Estamos pasando tiempos difíciles, no ha terminado esta pandemia, no la hemos librado por completo, pero tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, seguir confiando en Él, seguir buscando de su palabra, seguir buscando en oración, seguir siendo fieles a lo que Él nos entregó y seguir preparándonos y no desviarnos de poner nuestra mirada en Jesús. ¿Y por qué digo esto, mi hermano? Porque la Escritura enseña que tú y yo debemos imitar al Señor. Hay hombres de Dios que han dicho que debemos ser imitadores de ellos como Él lo es de Cristo. Tal es el caso que tenemos de Pablo en Corintios, 1 Corintios 11:1, como dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, tú y yo no vamos a imitar a la persona, vamos a pensarlo. Nosotros tenemos un pastor, ¿no?
el pastor Agustín, el pastor Víctor, el pastor David, etcétera, etcétera, y hay líderes. El consejo no es netamente que tú pongas tu imitación en un pastor, en una persona como tal, pero sí en la actitud, en el hecho de que él está siendo un imitador de la verdad de Cristo, o sea, de Cristo. O sea, imítame a mí como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo lo estoy siendo de Cristo. O sea, nuestra imitación está en el hecho de que Él imita a Cristo, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. La imitación que nosotros vamos a tener de nuestros líderes y pastores es en base a su conducta y su comportamiento, que es un comportamiento de Dios, o sea, que da testimonio de que Dios obra en su vida. Ustedes tendrían que imitar la fe del pastor que tiene tanto fervor, tanta pasión por Cristo, para ser como Cristo. Eso es lo que tú y yo vamos a imitar en nuestros pastores y líderes. Pero sí tiene que haber esto de imitar. Ahora, el tema de imitar es un tema de como cuando tú y yo éramos pequeños y teníamos que aprender las vocales en el pizarrón y nos decían que teníamos que copiarlo. ¿Qué es copiar? Imitarlo. Entonces, con tus manos pequeñas de bebé, empezabas y veías cómo era la A y comenzabas a hacer el circulito cuando era minúscula y el palito como la colita, la E, y estabas imitando la imagen. ¿Qué pasaba si tú quitabas la mirada de la imagen? De repente, si te ponías a escribir, cuando te das cuenta, estabas haciendo algo completamente nada que ver con lo que está en el pizarrón. Ahora, si tú vas a hacer un dibujo y no eres un gran dibujante, eres una persona que estás empezando, pues tienes que estar viendo la imagen para estar tratando de hacer de manera similar el dibujo. Bueno, la imitación que tú y yo tenemos de Cristo, de la palabra de Dios, es similar, donde tú y yo tenemos que tener continuamente puestos los ojos en el Señor, en su enseñanza, en la palabra, en la oración, en el consejo de Dios, en su voz, para poder ir a crear una imitación de nuestro Dios. Ahora, no podemos esperar que nosotros seamos perfectos en un inicio, ¿no? Sino en una atención cuidadosa, dada el ejemplo perfecto y al propósito determinado de seguir al Señor. Al principio tú y yo no vamos a ser los igualitos a Cristo, pero sí vamos a ir trayendo una semejanza sobre la escritura del varón perfecto que es el Señor. Entonces, mi hermano, nosotros somos llamados como imitadores de Cristo, ¿no? Aquellos que seguimos a Jesús. Y aquí, ya casi para terminar, hay una parte que habla acerca de la semejanza. Aquí, como dice Efesios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí viene el punto. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú y yo, el Señor nos manda, nos pide que tengamos como imitación o que imitemos a Jesús. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, habiéndola purificado por la palabra en el agua, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad de tú y yo, varones, tomar el lugar que el Señor nos ha dado como cabezas de hogar y retomar ese lugar. No lo podemos dejar por ningún motivo, el lugar de sacerdocio en el hogar donde tú y yo estamos siendo cabeza y no cola en el tema espiritual.
tenemos que estar tomando la batuta y estar buscando del Señor en oración, pero también en instrucción de la Escritura. Y también no estar dejando de congregarnos, sino estar congregándonos, estar involucrándonos en la obra del Señor. Animémonos a servir a Dios, a participar en esta obra a la cual el Señor nos ha llamado. Y ahora nosotros somos partícipes de esta obra de salvación, pero también de cuidado con los pequeños. Hermano, Dios nos está llamando a que tomemos esta responsabilidad de estar siendo esos imitadores del Señor, esos que toman modelo en Él. Como dice la palabra aquí en Hebreos 8:5, dice aquí, esto es un contexto del cual ahorita les explico, dice, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recordemos que en el Sinaí, cuando Dios habló a Moisés, cuando llamó a Moisés y estuvo con él en el monte, les mostró en imagen cómo debería de ser el tabernáculo. Y el tabernáculo representa a Jesús. A Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el tabernáculo estaba dividido, tenía un compuesto de camino, verdad y vida. Entonces, nosotros necesitamos que de la misma manera, ese modelo, el cual se le mostró a Moisés, fuera erigido ese tabernáculo, hoy tú y yo como templos, como piedras vivas, la manera en la cual vamos a edificar este templo personal como hombres, como varones de Dios, es viendo en su palabra, es guiándonos en la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, sin nada de malicia. Necesitamos pedir sabiduría a Dios, necesitamos guiarnos con lo que está en la palabra y poner nuestra confianza en Jesús. O sea, habrá situaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, en donde tú quieras, pero mi hermano, no dejemos de estar creyéndole al Señor. No importa que la poca fe que tengas en este momento o la fe si es pequeña. Y cuando hablo de fe pequeña es porque dice el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces diríamos a este sicómodo, a este monte, muévete, y ese se movería. Realmente la fe de un hijo de Dios a veces de inicio es pequeña, pero el Señor obra a través de la fe pequeña, porque hay fe, porque hay confianza. Lo que tenemos que hacer es que esa fe crezca y esa fe va a crecer en la medida que tú y yo permanecemos firmes, sin estar viendo los errores de mi hermano, del otro, y enfocarnos en el Señor. Haz lo que a ti te toca, haz lo que a ti te toca. ¿Qué te toca a ti? Buscar a Dios, santificarte para el Señor, conocerle a través de la Escritura, en oración, participar, amar. Eso es lo tuyo. Lo nuestro no es ahorita estar viendo los errores de los demás, sino más bien es estar buscando conocer y parecernos cada vez más a Cristo. Nos toca a nosotros enfocarnos en el Señor para no desenfocarnos y correr esa carrera y asegurarnos de que nuestra familia está corriendo esa carrera, que no está enfocada en otras cosas. Se requiere disciplina, se requiere ser discípulos del Señor Jesús, que es una vida disciplinada, para que enfoquemos nuestra vida hacia allá. Yo tengo un gran reto donde mi esposa y mi hijo conozcan, busquen, amen y sirvan al Señor. Ese es mi reto y de esa manera servir a Cristo y el Señor ya añadiendo lo que tenga que hacer, porque el que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te va a poner. Sea que busques o no estar en lo mucho, es importante que tú y yo estemos siendo esos siervos diligentes al cual el Señor ha dado unos talentos. Y dice la Escritura en uno de las parábolas que a uno dio 5, a uno dio 3 y a uno dio 1. Y sabemos el fin de esto, ¿no? El de 5 lo multiplicó a 10, el de 3 a 6 y el de 1 escondió su talento. Y el Señor vino con esa persona. ¿Y qué hizo? Lo reprendió duramente y dijo, echarlo afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, porque fue un negligente. Tú y yo
Debemos de ser diligentes y buscar que lo que Dios te ha dado a ti, esa pasión, ese conocimiento, esa sabiduría, esa gracia, la estés multiplicando para tu familia, para tu vecino, para tus hermanos. Estemos multiplicándonos en Dios. No dejemos, no guardemos eso que el Señor nos ha dado. No quitemos nuestra mirada de Jesús y caminamos, corramos esta carrera que el Señor nos ha entregado. Animémonos. Nada está perdido porque el Señor está contigo. Cada vez que tú y yo hemos clamado, el Señor ha sido fiel y nos ha sacado, nos ha rescatado. Tenemos que seguir, ceñirnos, fortalecernos en Dios para seguir caminando en fe, en victoria para Él. Y sirvamos, mi hermano. Dice el Señor que el que con Él no está recogiendo, está desparramando. Es tiempo de recoger, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de pedir perdón al Señor, venir delante de Él y caminar. Si Dios te está hablando hoy a ti y a mí, si Dios te está hablando a ti hoy, te está diciendo, ven, ven a Jesús, ven a la fe, confía, esfuérzate, sé valiente nuevamente, vamos a Él. Los cambios tuyos y míos no van a ser en lo natural. Tu cambio va a ser en lo sobrenatural. Tú vas a poder caminar sobre las circunstancias difíciles de tu vida, sobre cualquier cosa que no has podido dejar o aquello que se está hundiendo en tu vida. Tienes que ver a Jesús y caminar y empezarás a estar de manera sobrenatural, logrando vencer ese pecado, esa situación, todo aquello que es adverso no va a ser en lo natural, va a ser en lo sobrenatural de Dios, porque vamos a confiar en Él y vamos a orarle a Él y vamos a ver su mano poderosa y la gloria va a ser para Dios. Entonces, mi hermano, esa es la palabra que el Señor tiene para ti y para mí, y es que tú y yo decidamos desempolvarnos, como dice Hebreos 12:1, esta nube de pecado, despojémonos y vayamos y corramos fuerte a esta obra que el Señor nos ha llamado, que es correr la carrera de la fe. ¿Para qué? Para que nuestra familia esté con nosotros sirviendo al Señor. Dice así Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso, todo aquello que está sobre ti, que no te ha dejado avanzar, y del pecado que te está asediando, que te está agarrando, que no te deja. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Con paciencia. Esto es, necesitamos mantenernos, continuar con paciencia, porque vamos a llegar esa carrera que tenemos por delante. El Señor te ha hecho a ti más que vencedor por medio de la fe. Esta carrera está diseñada para que tú y yo la ganemos. Esta carrera que el Señor nos puso es para que tú y yo venzamos toda obra del enemigo, de Satanás, todo aquello que no te deja caminar, que te está obstruyendo, que sea pereza, sea cansancio, lo que sea, mi hermano. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor, ver a los ojos, ver al Señor y confiar y decir, Señor, fortaléceme, dame fe, dame sabiduría, Señor, fortaléceme, ayúdame, pero pedirle a Él y las fuerzas sobrenaturales vendrán sobre ti y lo sobrenatural vendrá sobre tu vida también. Empezaremos a caminar sobre las cosas que no eran normal, que no eran común. Las cosas que no se nos dan o que no se te daban, se van a empezar a dar cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Entonces, mi hermano, es tiempo de que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor, confiemos en Él. Él es el modelo a seguir y animémonos. Es tiempo de servir a Dios, es tiempo de vivir para el Señor. Despojémonos de todo peso, todo polvo que estamos teniendo de pereza, de tibieza, y entremos al fervor de Dios. Amén. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra esposa, amémosla. Yo recuerdo mucho, antes de estar casado, cuánto yo anhelaba, incluso de conocer a mi esposa, cuánto yo anhelaba una mujer, una esposa. Era para mí algo tan honroso saber que iba a estar casado con una mujer. Yo decía, Señor, cuando tú me entregas a mi esposa, la voy a cuidar, la voy a proteger. Señor, quiero ser el mejor esposo. O sea, es a donde Dios nos quiere llevar, a que tú y yo estemos apasionados por la vida que Él tiene delante de ti, para que seamos esos buenos padres,
esos padres que le van a dar lo mejor a sus hijos. ¿Qué es lo mejor? La fe, el amor, que ellos vean a Dios en nosotros. Vamos a entregar lo mejor a nuestros hijos, lo mejor a nuestra esposa, nuestra vida a Dios. Y de esa manera servir a Dios siendo luz, siendo sal. Entonces vengamos delante del Señor, mis hermanos, y pidámosle que nos ayude, que nos rescate. Y sobre todo, Dios te está hablando, Dios te ha hablado, Dios me ha hablado y nos ha dicho, ven. Señor, si tú eres, si es tu palabra, si eres tú el que me llamaste, manda que yo vaya a ti. Yo estoy seguro que el Señor te está diciendo, ven, ven, y veremos la mano de Dios, veremos los milagros de Dios, veremos cómo Él nos lleva sobre las cosas que son imposibles de manera milagrosa. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo estemos animados de esa manera, caminando de esa manera, confiando en Él. Amén. Pues mis hermanos, vamos a orar para terminar esta palabra de hoy, para sellarla y estaríamos terminando. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias hoy porque tú en tu fidelidad nos has hablado, Señor. Tu Espíritu Santo se ha hecho presente. Yo confío en ti, Señor. Sé que tú estás en medio de nosotros. Yo te pido que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a ser esos hombres de fe, esos hombres de honor, esos hombres que siguen el patrón perfecto que eres tú, Jesús. Déjanos poner nuestros ojos y nuestra mirada en ti, Señor, para no desviarnos, Padre, y poder caminar sobre lo sobrenatural, Señor. Déjanos caminar en donde tú caminaste, Señor, y vivir lo que tú viviste, Señor. Déjanos vivir en la victoria que es en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a los varones, bendigo a sus familias, y te pido que tú nos fortalezcas para estar firmes delante del día malo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta reunión. Amén, amén, Señor. Aleluya. ¿Cómo están?